Buenas noches, hermanos, bienvenidos. Qué privilegio tenerles nuevamente con nosotros. Es una bendición que nos puedan acompañar en esta noche para que juntos aprendamos más de la palabra de Dios. Espero que tengan listas sus Biblias y corazones dispuestos para poder escuchar la palabra de Dios y poder aprender más de ella, poder meditar, atesorarla en nuestros corazones y ponerla en práctica. Oremos. Padre, gracias por este día que nos has regalado. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad y por tu fidelidad. Porque tú cuidas, Señor, de nuestros pasos. Tú cuidas, Señor, de nuestras vidas. Y gracias porque eres bueno, Señor, maravilloso, porque eres bondadoso. En esta noche rogamos de tu dirección, rogamos de tu auxilio. Pedimos, Señor, que nos ayudes, reconociendo que sin ti no podemos hacer nada. Ayúdanos, Padre eterno, a aprender más de tu palabra, a poderla atesorar en nuestros corazones y poder ponerla en práctica. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Estamos en el capítulo 17 del libro de Primera de Samuel, primer libro de Samuel. Y este capítulo es un capítulo muy conocido. Es la pelea entre David y Goliat. Hemos observado algunos detalles importantes, interesantes en todos estos versículos. Y hoy me gustaría que pudiéramos meditar del versículo 33 al 50. Por cuestiones de tiempo no voy a leer todos estos versículos. Sí le animo que lo pueda hacer en su casa, que lo lea detenidamente y vamos a observar algunos detalles importantes. Hasta el momento hemos visto cómo se levanta un gigante entre las filas de los filisteos, que no solamente podríamos decirlo era un hombre alto y corpulento muy probablemente, sino que aparte de eso es de que es un hombre de guerra, un hombre preparado para la batalla. Y las tropas de Israel, incluyendo a su rey, ahora están con gran temor y con gran miedo. Dice el texto bíblico que 40 días los sigue afligiendo y los está entonces desafiando. Este filisteo está desafiando al pueblo de Dios, que exista un hombre que se pueda enfrentar con él. Él dice, bueno, si ustedes nos vencen a nosotros, pues nosotros seremos sus siervos. Pero si nosotros les vencemos a ustedes, ustedes nos van a servir. Vemos que aparece nuevamente en escena este muchacho llamado David, y él tiene un espíritu diferente. Hacíamos la comparación con el libro de Números y con aquellos dos jóvenes llamados Josué y Caleb, que tenían un espíritu distinto. Las tropas estaban escuchando lo que el gigante decía, lo que este guerrero decía, y también lo mismo estaba escuchando David, pero él escucha de una manera distinta, de una manera diferente. ¿Y qué le van a dar, al que venza a este gigante? Se tiene que enfrentar a la crítica de sus hermanos, o en este caso de su hermano. Pero vemos de que Dios y que el Espíritu de Dios está con David y lo respalda delante de los hombres. Esa gracia de Dios que está sobre David es algo importante de notarlo. Y en los versículos que vamos a ver en esta noche, en este relato, en esta historia, se pueden observar ciertos detalles importantes y creo yo que no los podemos pasar de una manera desapercibida. Goliat no es simplemente un gigante. Él podría aparentar una serpiente.
y suena un poquito extraño, un poquito raro, pero me gustaría que observáramos algunos detalles importantes. Por eso en esta noche he titulado el mensaje Aplastando a la serpiente. El escritor, que es algo importante que se debe de observar, porque el escritor muestra un interés inusual en la armadura de Goliat. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué hay un interés? Porque existe este interés de parte del autor al describir la inusual armadura de Goliat. Versículos del 5 al 7 dice: y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. En el versículo 5, y lo quiero leer con la palabra de Dios para todos, dice la palabra de Dios: llevaba un casco de bronce y una coraza también de bronce en forma de escamas de pescado, que pesaba alrededor de 55 kilos. Ahora, esta versión es interesante, hermanos, porque nos habla de escamas. La armadura de este filisteo, de este gigante, tiene o está formada un tipo de escamas. En el capítulo 11 de este libro, Saúl se enfrentó a Naas, y Naas significa también serpiente. El amonita, ¿se recuerdan de Naas? El amonita en batalla. Después de ser ungido y antes de ser aclamado como rey, Saúl se enfrentó a una serpiente. Eso es lo que significa Naas. Ahora vemos en el capítulo 17 cómo es que el escritor está detallando la armadura de este gigante, y esa palabra hebrea, hermanos, también se puede traducir como escamas de pescado, dice palabra de Dios para todos. Quiere decir que la forma de esta armadura es un tipo de escamas. Ahora David también debe enfrentarse a este tipo de serpiente. Se enfrenta a una prueba que demostrará su idoneidad como rey. Por supuesto, debemos preguntar por qué Saúl no lidera a su pueblo a la batalla luchando contra Goliat. Uno se pregunta, ¿dónde está Saúl? Él es el primero que tendría que haber salido y pelear en contra de este gigante. Pero como ya lo hemos dicho, el pueblo y también el rey están aterrados, están atemorizados, y por lo tanto entonces ahora vemos de que David se tiene que enfrentar a este gigante. Ese es el rey que habían querido. Ese es el rey que Saúl era en el capítulo 11, pero ahora el espíritu, dice la escritura, que lo ha abandonado, lo ha dejado. Mientras David era ungido, el espíritu de Dios abandona a Saúl. En respuesta al comprensible escepticismo de Saúl sobre la capacidad de David para enfrentarse a un gigante, David señala sus victorias sobre los animales salvajes. Estamos en el capítulo 17 y me gustaría que me acompañara a los versículos 33 en adelante. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca,
y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Vemos entonces cómo Saúl le dice: tú no vas a poder derrotar a este filisteo, a este gigante. Y David entonces le comienza a decir, a contar sus experiencias contra los leones, contra los osos, cuando él fue pastor, y cómo Dios entonces lo ha librado de todas estas batallas, y seguramente Dios lo va a seguir haciendo, y Dios le va a dar la victoria. También David rechaza la armadura de Saúl porque no está acostumbrado a ella. Versículo 38 y 39. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Ahora le ponen una armadura, y más que el ser de beneficio para David, vemos de que es un estorbo. David la desecha. Él no está acostumbrado a utilizar una armadura. En cambio sale a enfrentar a Goliat con las armas de un pastor. Esto también es significativo. Sale con las armas de un pastor. Se nos dice específicamente que lleva una bolsa de pastor. El versículo 40 dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David sale a domar un animal, como lo ha hecho cuando él cuenta las historias con los leones y con los osos. Ahora sale a domar entonces a un animal. El versículo 43 dice el pasaje bíblico: y dijo el filisteo a David: ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. En el jardín del Edén, Adán debía gobernar sobre las bestias, pero Adán fue derrotado por la serpiente. Ahora la última manifestación o representante de la serpiente se presenta ante David, desafiando al pueblo de Dios y ejerciendo el poder de la muerte. El versículo 44 dice el texto bíblico: dijo luego al filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. En el desierto, Israel gobernaría a los gigantes, pero Israel fue derrotado por el miedo a los gigantes, a los nefilín, y pasó 40 años en el desierto. Ahora, después de 40 días, uno de los descendientes de los nefilín se presenta ante David. Pero vemos, hermanos, de que Dios le dará el triunfo a David. Versículos 48 al 50. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra.
Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Vemos como Dios le da la victoria a David. David triunfa, a diferencia de Adán y de Israel. David demuestra ser fiel, y Dios le había dicho a la serpiente en Génesis capítulo 3 y versículo 15: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Él te aplastará la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Ahora observamos que David derrota a Goliat con una herida en la cabeza. La piedra se le incrusta en la frente. David aplasta a esta serpiente y derriba al gigante. Cuando pensamos en el canto de Ana, ya en el capítulo 2 y versículo 7, dice: el Señor humilla y exalta. Saúl, el rey que es más alto que todos los demás, está siendo humillado. Eliab, el hermano alto, está siendo confundido. Cuando Samuel ungió a David, Dios le dijo que la elección no era la apariencia o la altura, sino que tenía que ver con el corazón. Ahora, el hombre más alto de la historia cae al suelo. La lección, hermanos, del capítulo 16, que no debemos juzgar por las apariencias, y ya lo vimos, se aplica no solo a nuestras elecciones, sino también a nuestros enemigos. Y no sé si me di a entender con esto, pero lo vuelvo a decir. La elección del capítulo 16, que no debemos juzgar por las apariencias, se aplica no solo a nuestras elecciones, sino también a nuestros enemigos. La armadura de Saúl lo revela como un rey, como los de las naciones. Él es el rey que el pueblo pidió para poder protegerlos de sus enemigos, pero no puede protegerlos. Ahora el pueblo está observando, hermanos, de aquella idea que ellos tenían de que este rey los iba a proteger, que este rey iba a salir al encuentro de sus enemigos, así como las otras naciones que tenían a su rey, y toda esta ilusión que el pueblo se había armado. Ahora se dan cuenta que no es una realidad. El rey está escondido, el rey tiene miedo, el rey no puede protegerlos. Su problema es que comparte la perspectiva de Goliat. Él cree que el poder se encuentra en las armaduras y en las armas. Y esto es un gran detalle, mis queridos hermanos, en esta noche. Porque tanto Saúl como el ejército de Israel creen en el poder, y que el poder se encuentra primeramente en la estatura de este hombre. Es un hombre gigante, es un hombre de guerra. Saúl le dice eso a David: este es un hombre de guerra desde su juventud. Y aparte tiene armaduras y tiene también armas. Y ellos están observando. Ellos observan el tamaño de este gigante, observan su armadura, observan sus armas. En cambio, el recién ungido de Dios enfrenta a los enemigos del pueblo de Dios sin los adornos de un rey como las demás naciones. Este muchacho tiene su honda, 5 piedras, podríamos decirlo de una manera
sencilla, pero de esa manera sencilla derrota al gigante. ¿En quién estamos poniendo nuestras miradas o en qué ponemos nuestra mirada? ¿En las armas? ¿En las armaduras? ¿En lo grande de nuestros enemigos? ¿O nuestra mirada está puesta en Dios? No debemos de poner nuestra mirada en las cosas externas. Nuestra mirada siempre debe de estar puesta en el autor y en el consumador de nuestra fe, en el Señor Jesucristo, que Él nos dará la victoria. Lo más importante es que David es el Cristo. ¿Se acuerda qué significa Cristo? El ungido. David ha sido el ungido por el profeta, el prototipo y el indicador de Jesús el Cristo. Como hemos visto en Lucas capítulo 3 versículos 21 y 22, Jesús es ungido por el Espíritu como Rey designado. Luego sale en el capítulo 4 al desierto para enfrentar a la serpiente. Esto es David y Goliat revisitados. Este es Israel en el desierto revisitado. Este es Adán en el jardín revisitado. Jesús es el verdadero hijo de David, el verdadero hijo de Abraham y el verdadero hijo de Adán. Y en Él está la victoria. En Él tenemos la victoria. Lo que vemos en el Valle de Ela es una visión en miniatura de la victoria de Jesús. Jesús es el verdadero Adán que aplasta a la serpiente y doma a las bestias. Jesús es el verdadero Israel que confía en Dios, derrota gigantes y asegura nuestra herencia. Por eso, hermanos, nuestra confianza siempre debe de estar puesta en Él. Tal vez hemos desviado nuestra mirada y nuestra mirada lo estamos poniendo en la grandeza de nuestros problemas, de los desafíos de nuestros enemigos. Tal vez estamos poniendo nuestra mirada en sus armas, en sus armaduras, en lo difícil, en lo complicado que son estos problemas, cómo los vamos a resolver, cómo los vamos a vencer. Pero nuestra mirada tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo, porque en Él hay victoria. Si usted está poniendo su confianza en sus capacidades, en sus recursos, en sus talentos, va por mal camino. Nosotros, hermanos, no podemos vencer a nadie por nuestros propios medios. Es Él, es nuestro Señor Jesucristo. Como lo decía hace un momento, Jesús es el verdadero Adán, es el que aplasta a la serpiente y que doma a las bestias. Jesús es el verdadero Israel que confía en Dios, derrota a los gigantes y asegura nuestra herencia. Es en Jesús. En Jesús debe de estar nuestra confianza. En Él hay victoria y podemos descansar en eso. Porque podríamos ver a nuestro alrededor y decir, estoy hablando de una manera metafórica, yo no tengo una buena armadura, yo no tengo buenas armas, yo no tengo una gran capacidad, ni siquiera una gran altura, no tengo la experiencia. Si fuera por eso, hermanos, estaríamos fritos. Pero nuestra confianza está puesta en Jesús. En Él confiamos. En Él hay victoria. Marcos capítulo 1 y versículo 13 dice que Jesús estuvo en el desierto 40 días.
¿Se acuerda cuántos días estuvo este filisteo desafiando al pueblo de Israel? 40 días. Y ahora vemos a Jesús que estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Estaba con las fieras y los ángeles lo acompañaban. Jesús se enfrentó a la serpiente en el desierto y regresó en el poder del Espíritu para proclamar las buenas nuevas de libertad a su pueblo oprimido. En Él estamos seguros, en Jesús. En Él hay victoria. Él nos ha dado la victoria. ¿En dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿En dónde estamos poniendo nuestra mirada? Regularmente nos dejamos ir por lo externo, por lo que vemos. Muchas veces las cosas externas, hermanos, nos intimidan. Los enemigos nos intimidan. Pero en Jesús estamos seguros. Y con esto concluyo en esta noche. Cuando enfrentamos la tentación, somos llamados a seguir el ejemplo de Cristo. Debemos responder con fe en lugar de miedo. Debemos de resistir a la serpiente. Pero nuestra máxima esperanza no está en nuestra capacidad de seguir el ejemplo de Jesús. Por favor, yo no estoy diciendo que no sigamos el ejemplo de Jesús. Es importante seguir el ejemplo de Jesús. Pero nuestra esperanza es que solo en Jesús, solo Jesús es consistentemente fiel. Vuelvo a repetirlo. Solo Jesús es consistentemente fiel. En primer lugar, no seguimos a Cristo como nuestro ejemplo, más bien confiamos en Jesús como nuestro Salvador. Y espero darme a entender en esto. Por supuesto que Jesús es nuestro máximo ejemplo y nosotros le seguimos a Él como nuestro ejemplo, pero nosotros vamos más allá, porque Él no es solamente nuestro ejemplo a seguir, sino que Él es nuestro Salvador. Él es fiel y nosotros somos fieles en Él. Nosotros somos fieles en Él, porque por nuestras propias capacidades, hermanos, nosotros somos por naturaleza infieles. Pero nosotros somos fieles en Él. Cuando llega la tentación buscamos resistir como Jesús. Pero muchas veces sucumbimos también a la tentación. Y entonces podemos mirar a Jesús. Podemos recordarnos a nosotros mismos que Dios nos considera fieles, porque estamos en Cristo, el fiel. Probablemente has puesto tu mirada en las cosas externas, en la grandeza de tus problemas y de tus dificultades. Probablemente has tenido temor. Pero tenemos estos grandes ejemplos. El ejemplo de Josué, el ejemplo de Caleb, el ejemplo de David, que ellos sabían en quién habían confiado y que Dios les iba a dar la victoria. En el caso concreto de David, un hombre ungido, lleno del Espíritu, y que Dios estaba con él. Debemos de entender, hermanos, que nuestra lucha es espiritual, no con armas, no con armaduras, pero nuestra confianza tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo y saber que en Él
tenemos victoria. En Él tenemos nosotros salvación. En Él nosotros somos fieles. En Él nosotros estamos seguros. No es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Es como dice el Señor, con su Santo Espíritu. Y constantemente ponemos nuestra mirada en las cosas externas. Pero nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en el autor y en el consumador de nuestra fe. En Él hay victoria. Oremos. Padre, gracias por tu presencia y gracias por tu fidelidad. Gracias por tu palabra, Señor. Aprendemos cada día más de ti. Esta es una fuente inagotable llena de sabiduría. Gracias porque nos permites tomar un tiempo para poder meditar en ella, poder estudiar, reflexionar. Porque tú hablas a nuestras vidas. Señor, en esta noche te rogamos y te pedimos que nos ayudes a poner nuestra mirada en ti. Como seres humanos ponemos nuestra mirada en las cosas externas, en lo grande del problema, de los desafíos. Ponemos nuestra mirada en las armas, en las armaduras. Cuando el apóstol Pedro sale de la barca y puso su mirada en ti, él pudo caminar sobre el mar y a pesar de la tempestad. Pero cuando su vista se fijó en la tormenta, se empezó a hundir. Señor, ten misericordia de nosotros y clamamos porque nuestra mirada esté puesta en ti, porque en ti hay victoria, porque en ti, Señor, hay salvación. En ti estamos seguros. Padre eterno, guárdanos en esta semana, protégenos, guárdanos de la mano del impío, de la mano del enemigo, guarda nuestra salida, guarda nuestra entrada, que el ángel de Jehová acampe alrededor de cada uno de nosotros. Prospera la obra de nuestras manos. Señor, todo lo que realicemos, que tú estés con nosotros, ayúdanos, auxílianos, Padre eterno, porque solos no podemos. Gracias por este tiempo, Señor, danos descanso, danos reposo. En el nombre tuyo, Jesús, lo pedimos. Amén y amén. Qué bendición que nos hayan podido acompañar en esta noche, poder apartar este tiempo para aprender más de la palabra de Dios. Hermanos, están cordialmente invitados a nuestro servicio este domingo. Damos inicio a las 9:30 de la mañana. Será una bendición que nos puedan acompañar, que adoremos juntos a nuestro buen Dios y que también sigamos aprendiendo más de su palabra. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentran como Ministerio Renacer Guatemala. Y también, por favor, visite nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Dele like, suscríbase, active también la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando se suban los videos, compártalos, coméntelos, de esa manera nos ayudan bastante. Que tengan una feliz noche, que el Señor les bendiga y les guarde.